días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente poder predicar la palabra del Señor y compartir junto con ustedes. Como ustedes saben, seguimos con nuestra serie basada en la carta a los Efesios. Y esta serie la hemos adelantado un poco porque ya desde el próximo mes vamos a comenzar en una serie de forma unida junto con la primera iglesia de Chillán y la resurgiente segunda iglesia presbiteriana de Chillán. Vamos a estar las tres iglesias unificadas para que ustedes conozcan también al encargado de obra que va a llegar a la segunda de Chillán, para que yo también pueda ir a predicar allá, entonces así nos vamos a tener series cruzadas. Pero por adelantar un poco la serie no quiere decir que no vamos a estudiar toda la carta. Vamos a pasar por todos los capítulos de igual manera. La semana pasada usted recordará que nosotros vimos el capítulo 3. Hoy vamos a avanzar velozmente hacia el capítulo 4. Y aquí nos vamos a detener un par de semanas en el capítulo 4. Hermanos, me gustaría que usted abriera su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Si lo encuentra, lo leemos todos juntos. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Si usted se fija en la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, tiene que ver con una conclusión de lo que él venía hablando en los capítulos 1 y 2. Y esta conclusión básicamente es que si tú entiendes la doctrina, si tú entiendes la predestinación, la salvación por gracia, la justificación por la fe, la adopción por medio del Espíritu Santo, entonces esto tiene que concluir en que tú amas a tu hermano, porque tú has sido unido a una comunidad de personas que han sido predestinadas, justificadas, santificadas, adoptadas. Ahora el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos esto de mejor manera. ¿Y por qué esto es tan importante para nuestra cultura? ¿Por qué es tan importante que nosotros lo entendamos hoy, 2021, en medio de una pandemia? Nosotros vivimos en una cultura muy, pero muy individualista. Nuestra cultura es una cultura que está constantemente luchando por adquirir más recursos, con gente que quiere enriquecerse cada vez más, personas que no miran el bienestar del otro, personas que lo único que hacen es mirar por su propio bien. Nosotros estamos en una cultura que es así. De hecho, hay un sociólogo chileno llamado Manfred Max Neef, y él creó hace muchos años allá por la década de los 60, 70, creó algo que se llama la escala de necesidades. La corona o la cúspide de esta escala de necesidades es la autorrealización humana. O sea, básicamente él decía que cuando un ser humano tiene techo, tiene alimento, la primera base de esta escala, la segunda, educación, luego familia, termina finalmente con la autorrealización personal. Podemos estar de acuerdo con esto porque es bueno autorrealizarnos, es bueno estudiar, es bueno desarrollarse. Pero que esté en el núcleo de nuestra cultura la autorrealización personal y eso sea lo más importante, eso es pecaminoso. Porque tú y yo no somos llamados a ser personas individualistas, personas que lo único que anhelan es autodesarrollarse personalmente, sino que tú y yo somos llamados a vivir en una comunidad. La salvación tiene que ver con que Cristo salvó a su pueblo. Jesús
no salvó personas de forma individual. Él ha predestinado. Él tiene visto a sus escogidos. Eso estamos de acuerdo. ¿Pero para qué? Para unirnos a una comunidad que es la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere que nosotros vayamos contra la cultura. Si la cultura te dice que tú tienes que ser individualista, nosotros vamos contra la cultura. Si la cultura te dice que nosotros tenemos que autodesarrollarnos y eso es lo más importante, nosotros vamos contra esa cultura. Porque lo más importante no es la autorrealización personal, lo más importante es darle gloria al Padre junto con la iglesia. Tú no puedes darle gloria al Señor fuera de la iglesia. Así es como te concluye la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Y creo que los cristianos del siglo I tienen mucho que decirnos. En el siglo I nuestros hermanos arriesgaban sus vidas para poder asistir al culto, para tener comunión. Arriesgaban sus vidas de ser presos, de ser decapitados, de ser arrojados a los leones, de ser quemados, de ser vituperiados, de ser ofendidos, de ser despedidos, de caer en pobreza, de ser rechazados de la familia, de ser expulsados de sus familias, de ser despedidos de sus trabajos, solamente por asistir al culto. Nosotros nos hemos transformado en unos cobardes. Ahora usted tal vez dirá, sí, somos cobardes porque estamos en medio de una pandemia y no nos reunimos. El contexto es completamente distinto al del siglo I. En el contexto del siglo I, si yo iba al culto y me pillaban que iba al culto y sabían que era cristiano, yo corría el riesgo de forma personal. Hoy en día, si yo estoy contagiado y voy a un lugar público, yo contagio a otros, o sea, sacrifico a otros. El contexto es completamente distinto. Pero ¿saben lo que es peor? Es que nos estamos conectando de forma digital. Y ni siquiera muchas veces tenemos el hábito ni el ánimo de congregarnos de forma digital. En la mañana nos reunimos a las 10:30 de la mañana. Créame que cuando usted no tenga estos medios, créame que los hermanos que están en China, que están siendo perseguidos, los hermanos que están siendo en África masacrados, de que entran los grupos de los grupos extremos terroristas del grupo islámico, entran a una iglesia y masacran a todos con una metralleta porque están reunidos. Créame que cuando nosotros pasemos por eso, usted va a valorar el reunirse a las 10:30 de la mañana para orar con sus hermanos. Pero hasta que no le pase, usted no lo va a valorar. Nos hemos transformado en unos cobardes. Nos hemos transformado en cristianos cobardes que no son dignos de ser llamados cristianos. En esta mañana, el Señor nos quiere confrontar en cuanto a esto. Yo tengo 2 puntos. Tengo 2 puntos solamente en esta mañana. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje que el Espíritu Santo quiere que nosotros ahondemos, está de los versículos 1 al 3. Y lo primero que tengo que decirles es que la iglesia es una verdadera comunidad de amor. La iglesia es la verdadera comunidad de amor. Grábese esto, por favor. El título es muy importante esta vez. La iglesia es la verdadera comunidad de amor. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros estamos constantemente buscando un grupo en donde nos amen. Ya sea tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea en un grupo de videojuegos, ya sea en una tribu urbana, ya sea en cualquier tipo de institución o grupo al que tú tengas alguna adhesión, siempre estamos buscando ser aceptados y que nos amen. El movimiento LGTBIQ+, que es el grupo de todos aquellos que tienen a la ideología de género, ellos se autodenominan también como un grupo de amor, de gente que se ama, se acompaña y se entiende. El móvil aquí en Chile también abraza al homosexual y busca entregarle amor o que se sienta protegido, se sienta aceptado. Y esto no está mal. Yo no estoy criticando a estos grupos. ¿Saben lo que estoy criticando? Estoy criticándole a usted y estoy criticándome a mí. Porque nosotros no nos hemos transformado en una comunidad del verdadero amor. Esas comunidades tienen amores falsos, amores distorsionados, amores lejos de la palabra de Dios, lejos del Evangelio. Sin embargo, ellos abrazan al que ha sido rechazado. Abrazan al que nadie quiere tener cerca. Ellos se han transformado en una comunidad de amor distorsionada, pero se han transformado.
Nosotros no. Fíjese lo que dice el versículo 1, para que empecemos con esta exhortación que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. El versículo 1 del versículo 4 empieza con una cláusula de introducción que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted se fijó en la carta a los Efesios, ni siquiera se presenta. Él parte con la exhortación, saluda a la iglesia, saluda a algunos hermanos y parte con la doctrina. Pero ahora se nos describe qué está pasando con el apóstol Pablo, cuál es su contexto. Fíjese cómo empieza el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo ahora en el versículo 1 describe cuál era su situación, qué es lo que él estaba atravesando. ¿Qué es lo que estaba atravesando el apóstol Pablo? Prisión. Estaba encarcelado. Por eso la carta a los Efesios es conocida como una de las cartas de la cárcel que el apóstol Pablo envía a las distintas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al apóstol Pablo? Cárcel. El apóstol Pablo está preso. Pero fíjese lo que dice. Yo pues preso en el Señor. Esta expresión nosotros la podemos tomar de forma muy relativa. Estas expresiones a veces las tomamos de forma muy liviana. Nosotros vivimos en un contexto de relativa paz, de tranquilidad. Nadie nos persigue, nadie nos mata, nadie nos censura por predicar el Evangelio. Nosotros podemos salir a la calle, ahora en contexto de pandemia no, pero en lo regular podemos salir a la calle y predicar el Evangelio. Podemos acercarnos a una persona y decirle que somos cristianos y compartir el Evangelio y no vamos a ir presos por esto. Eso aún no ocurre en nuestro país. Tenemos cierta libertad. Entonces, cuando nosotros vemos las descripciones del martirio de nuestros hermanos del siglo I, las tomamos de forma liviana. Hermanos, el apóstol Pablo nos está describiendo que está preso. Estar preso en el siglo I no es lo mismo que estar preso hoy, en el 2021. Estar preso en el siglo I implicaba sí o sí tortura, azotes, hambre, enfermedad, estar encadenado sin moverse, ni siquiera ver un día el sol. Hoy en día ya los presos tienen cierta libertad, que pueden salir al patio y caminar. Aquí el apóstol Pablo estaba completamente encadenado. Entonces el apóstol Pablo nos describe su martirio, lo que le está atravesando. Yo estoy preso. Y desde acá le mando la carta. Recuerde entonces todo lo que escribió. ¿Se acuerda lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1? ¿Se acuerda usted lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2? ¿Se acuerda lo que escribe en el capítulo 3? Que en el capítulo 3 dice que Él dobla sus rodillas por nosotros, que Él ora por nosotros. El apóstol Pablo pasando martirio, el apóstol Pablo pasando persecución, está gozoso por la obra que Jesús ha hecho en la cruz por Él, por ti y por mí. Entonces, ¿qué son tus problemas? ¿Qué son tus dificultades en comparación de lo que vivieron nuestros hermanos en el siglo I? Existen dos posibilidades. Una, que cuando tú lees estas cosas no te ocurra nada porque no las crees. Y creas simplemente que es una historia antigua de alguien que no tiene nada que ver contigo. La segunda posibilidad es que lo creas pero no te interese. Las dos son horriblemente malas. Porque quiere decir que tú no tienes ninguna devoción, ningún respeto, ningún sometimiento a la palabra de Dios. Para transformarnos, primera cosa, para transformarnos en una comunidad del amor, lo primero que tenemos que hacer es amar la palabra de Dios. Si aquí el apóstol Pablo está diciendo estoy preso, gloria a Dios. Gloria a Dios porque significa que la palabra de Dios ha llegado a tus manos con sangre, con azotes de hermanos, con muertes y decapitaciones de hermanos que decidieron proclamar a Cristo en medio de la persecución. Esa es una verdadera comunidad de amor, porque ellos no están mirando lo suyo propio, ellos están mirando hacia el futuro. Los que iban a escuchar estas palabras, los que las iban a leer y entregaron sus vidas. Lo primero para transformarnos en una comunidad de amor es amar la palabra de Dios, llamar a estos hermanos que pasaron antes de nosotros. Pero fíjese la expresión que usa el apóstol Pablo aquí. No es que yo estoy preso simplemente, yo estoy preso en el Señor. Los romanos creen que me tienen preso. Los romanos creen que me pueden azotar, pero todas estas cosas las paso gustoso porque yo soy esclavo de Cristo. Esta expresión, soy preso en el Señor, le está diciendo, yo antes ya estaba preso en el Señor.
No sacan nada con encadenarme. Si mi Señor es mi dueño, mi Señor es mi amo, mi Señor es mi rey, yo soy esclavo de Él. No me pueden encarcelar porque yo soy esclavo del Señor. ¿Puedes decir eso tú? ¿Puedes declarar eso tú? Me gustaría que tú echaras tus memorias atrás y pensaras en alguna situación de tu vida en la cual has pasado persecución, en la cual has pasado angustia por causa del Evangelio. Echa tus memorias atrás. En algún momento de tu vida cuando pasaste alguna vergüenza, pasaste alguna vejación por proclamar el nombre de Cristo o por ser fiel a la palabra. Echa tu memoria atrás. Si no puedes recordar ninguna, entonces son muy tristes. Significa que te has hecho uno con esta comunidad de la cultura occidental del siglo XXI, donde lo más importante eres tú, donde lo más importante eres tú, tus problemas, tus dificultades. Si yo te digo que eches tu memoria hacia atrás y te acuerdes de todas las situaciones malas que te han pasado, que tú crees que son malas, vas a recordar miles, cientos. Pero si yo te digo que eches tu memoria hacia atrás y pienses en las cosas malas que has pasado tú por extender el reino de Dios y no logras recordar una, es porque probablemente tú no perteneces a esta comunidad del amor. Es porque probablemente aún no entiendes lo que significa ser iglesia. Es porque probablemente aún tú no entiendes tu llamado. Tú no has sido llamado a sufrir por tus sufrimientos. Tú no has sido llamado a sufrir por las cosas que te puedan ocurrir de forma personal. Tú has sido llamado a sufrir por la comunidad del amor que es la iglesia. Echa tu memoria hacia atrás y trata de recordar alguna situación en tu vida en la que fuiste humillado y avergonzado por causa de Cristo. Probablemente ninguna, porque nunca te has dispuesto a predicar el Evangelio como la palabra de Dios demanda. Y eso es horrible, eso es triste, porque significa que estamos llenos en la iglesia de gente cobarde, de gente que no cree verdaderamente en el Evangelio, de gente que no le interesa la iglesia. Y sabes que la iglesia no es una institución humana, la iglesia es una institución creada por el mismo Señor Jesucristo, unida por el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor? Cuando estés en su presencia, cuando estés delante de Él, y Él te pida cuenta de todo lo que tú has hecho, ¿cómo te presentarás delante de Él? Dirás como el apóstol Pablo: Señor, pasé cárcel, pasé azotes, pasé vergüenzas, pero no me importa porque yo soy tuyo. No me importan esas cosas porque yo soy tuyo. ¿Podrás decir eso? ¿Podrás decirlo? ¿O simplemente hablarás de tus dolores y de tus penas personales? Porque esta cultura te está mintiendo. Esta cultura te está engañando. Esta cultura constantemente te está diciendo que tú eres lo más importante. Tú no eres lo más importante. Lo más importante es darle la gloria y la honra al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el versículo 1 continúa con una exhortación muy fuerte para nosotros, porque el apóstol Pablo sigue orando por la iglesia. Y dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ruega para que andemos. Pero sabes que este verbo andar no tiene que ver simplemente con caminar o con algo trivial como de un momento simplemente en tu vida, sino que habla más bien de lo que determina a un cristiano. ¿Qué es lo que determina a un cristiano y a un no cristiano? Su caminar, su andar, cómo anda por la vida, cómo toma decisiones. Eso es lo que clasifica a un cristiano de un no cristiano. ¿Cómo estás andando en la vida? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando? ¿Cuál es tu comportamiento diario? ¿Tu comportamiento diario es el comportamiento de un cristiano, de un creyente, o estás caminando como un inconverso? ¿Cómo estás caminando diariamente? ¿Cómo te estás comportando? Yo puedo decir que manejo muy bien. Yo a usted le puedo decir: mire, yo manejo desde los 18 años. Tengo casi 12 años manejando. Tengo una experiencia vasta en la conducción.
pero un buen chofer no se ve hasta que está manejando. Tú puedes decir que eres cristiano. Tú puedes decir que eres un creyente del Señor Jesucristo. Tú puedes creer que eres un escogido. Tú puedes pensar que eres un escogido de Dios. Tú puedes decir, yo soy un predestinado de Dios. Yo soy su hijo. Puedes decirlo. Puedes gritarlo. Pero tu andar es lo que manifiesta tu verdadera naturaleza. Tu caminar es lo que manifiesta tu verdadera naturaleza. No lo que tus labios dicen, sino tu andar. Por eso el apóstol Pablo dice, os ruego que andéis, que se comporten, que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo está hablando de que esta vocación es algo digno, es algo que tiene alta dignidad. Tú no has sido llamado para ser un abogado. Tú no has sido llamado para ser un empleado. No has sido llamado para ser un arquitecto, un ingeniero, un doctor, un enfermero, lo que sea que tú te identifiques. Dios te ha llamado para que tú tengas una vocación. Todas estas cosas que describí antes son vocaciones. La vocación de abogado, la vocación de enfermero, la vocación de ingeniero, etcétera, etcétera. Son vocaciones. Dios te ha llamado para que tú tengas una verdadera vocación. ¿Y sabes cuál es la verdadera vocación? Ser un verdadero creyente. Ser un verdadero cristiano. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando tú no andas conforme a la vocación que has sido llamado, tú te estás comportando, de forma indigna. De forma indigna. ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cómo estás caminando en la iglesia? ¿De forma digna o de forma indigna? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás manejando tu vehículo? ¿Te estás jactando de que eres un buen chofer, pero estás chocando por todos lados? ¿Cómo estás andando por la vida? ¿Estás andando de forma digna o de forma indigna? ¿Cómo está siendo tu caminar cristiano? Hasta aquí el apóstol Pablo nos habla de forma individual. Pero todo esto quiere que nosotros lo entendamos. Miren lo que dice el versículo 2, a la luz de la comunidad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora el versículo 2 describe cómo es el cristiano. Primero nos dice cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos. Versículo 1. ¿Eres un verdadero cristiano? Echas tu memoria para atrás y logras recordar algunas imágenes en las que has sufrido. Ahora el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos cómo es el cristiano, cómo es el pueblo cristiano. Y lo primero en el versículo 2 que nos dice es que con toda humildad. ¿Saben lo que es la humildad? Es sencillez. Una persona sencilla, una persona que no es complicada. Esa es una persona humilde, una persona que no mira lo suyo propio, una persona que no impone sus sentimientos antes que los demás. ¿Has visto ese tipo de cristiano que dice, o ese típico hermano, que dice, no, es que yo soy así, nadie me cambia? Es que a mí me gustan las cosas así, 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 y nadie me cambia. Ese no es un verdadero cristiano. Ese es un soberbio. Ese es un orgulloso. La Biblia dice que el creyente debe ser sencillo. Sencillo, humilde. Alguien que no mira por sí mismo. Aquel que no desprecia al otro. Humilde. Lo segundo que nos dice cuáles son las características del cristiano es que debe ser alguien dócil, o sea, alguien manso. Dice con toda humildad y mansedumbre. Una de las características del creyente es que es alguien dócil, alguien manso, alguien que no actúa por instinto, alguien que no es impulsivo, alguien que no impone sus propias opiniones por sobre los demás. Humildad y mansedumbre. ¿Qué produce esto? Produce el que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. La humildad, la mansedumbre, la paciencia son los frutos del amor hacia tu hermano. ¿Cómo estás caminando? ¿Cuáles son tus piernas por las que tú estás andando en esta vida? ¿Cuáles son las piernas que tú usas para poder entrar a la iglesia, a esta comunidad de santos? ¿Cómo te estás dirigiendo?
¿Te estás dirigiendo con las piernas del amor, de la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad? ¿O te estás dirigiendo con las piernas del orgullo, de la soberbia, del individualismo, del egocentrismo, de la soberbia? ¿Cómo estás caminando por esta vida? ¿Estás caminando como un llanero solitario? ¿O quieres caminar en la comunidad? Porque tú no has sido llamado a ser un llanero solitario. Tú has sido llamado a ser parte de la comunidad de Cristo. Y esta comunidad de Cristo se caracteriza por ser humilde, por ser mansa, por ser paciente, por amarse. Entonces la humildad, la mansedumbre y la paciencia son los frutos del amor que debemos tener los unos por los otros. Y el versículo 3 finaliza con esto, y ya con esto voy terminando el primer punto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No me gusta cómo empieza aquí el verbo, solícitos, porque nosotros lo entendemos mal. Me gustaría que lo entendiéramos de esta forma: aquellos que hacen todo lo posible por obedecer. Esa es otra traducción del versículo 3. Solícitos en guardar la unidad, traduzcamos de esta manera: aquellos que hacen todo lo posible por obedecer, porque guardar tiene que ver con obedecer. Solícitos es hacer todo lo posible. Entonces te pregunto a ti, ¿haces todo lo posible para tener comunión? Hermanos, esto no es algo que a mí me moleste simplemente. No es algo que a mí tal vez me pueda causar, no sé, cierto resquemor porque los hermanos no se conecten en la mañana al culto. Es un mandamiento del Señor. Un mandamiento del Señor. Aquí el apóstol Pablo está describiendo las características de un verdadero creyente. ¿Sabe cuáles son las características del verdadero creyente? Que es humilde, es manso, es paciente, es amoroso y hace todo lo posible para tener comunión. Todo lo posible, no lo humanamente posible, todo lo posible. ¿Te es imposible despertar temprano en la mañana? No me mientas. ¿Te es imposible apretar un clic para poder conectarte a la oración? No me mientas. Le estás mintiendo al Señor. Ojo que con esto tú no le mientes al encargado de obra, a los presbíteros o al pastor. Tú le estás mintiendo al mismo Espíritu Santo. Porque fíjate lo que dice el versículo 3. Hagan todo lo posible en guardar, en obedecer. Fíjense, porque estoy traduciendo de otra forma. La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Y lo repito de nuevo. La unidad del Espíritu. No la unidad del encargado de obra. No la unidad de los líderes. No la unidad de los presbíteros. La unidad del Espíritu Santo. Cuando tú no haces todo lo posible para tener comunión, estás rompiendo la unidad del Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el que hace eso? Alguien que no es un creyente. Ese es el capaz de tratar de romper la unidad del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Te lo digo en el nombre del Señor, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Porque la unidad de la iglesia no depende de los que no le interesa a la iglesia. La unidad de la iglesia no le importa a aquellos que son desinteresados por la iglesia. La unidad de la iglesia no depende de aquellos que les da lo mismo lo que ocurre. La unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo del Señor. Y cuando tú no buscas tener comunión con la iglesia, estás yendo contra el Espíritu Santo. Grave cosa es hacer afrenta contra el Espíritu Santo de Dios. Aquel que sostiene todo el universo. Aquel que permite que tú respires. Aquel que permite que tú tengas vida y tengas salud. Te das cuenta que tener comunión no es algo menor. No es que a los líderes les guste tener la iglesia llena. O que se vean todas las pantallitas ahí de la gente que está conectada. Es algo que manda el Espíritu Santo. Porque la iglesia ha sido unida por el Espíritu Santo. ¿Y sabes en qué vínculo nos une? En el vínculo de la paz. Nosotros somos la verdadera comunidad de la paz. Fíjate lo que dice Esteban.
Cuando está predicando ahí en Hechos capítulo 7, cuando Esteban va y le predica a los judíos y lo apedrean después y el primer mártir de la iglesia. Esteban dice esto en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No congregarte, no tener comunión, es resistir al Espíritu Santo. ¿Quieres tener paz en tu vida? Participa de la comunión. ¿Quieres tener paz en tu vida? Participa de la evangelización. ¿Quieres tener paz en tu vida? No resistas al Espíritu Santo. No seas duro de cerviz. No seas duro de cerviz. Y congrégate, porque esto no es algo menor. La iglesia del Señor debe ser la verdadera comunidad de paz, no el comunismo, no las ideologías, no el móvil, no los distintos grupos sociales que se puedan conformar, no aquellos que salen en la tele diciendo que la Constitución nos va a mejorar el país. Ellos no son la comunidad de la paz, nosotros somos la comunidad de la paz y del amor, nosotros. Y yo te invito en el nombre del Señor a que participes de la comunidad de la paz y del amor. Yo tengo un mandato para ti, o para contigo más bien. El Señor me manda a amarte. Y el Señor te manda a ti a amarme a mí. ¿Por qué seguimos resistiendo al Espíritu Santo? Amémonos. Amémonos como la iglesia que debemos ser. Como la verdadera comunidad del amor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir que el mundo nos siga quitando este título? Cuando este es un título que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Segundo punto y final. Versículos 4 al 6. La iglesia es una comunidad perfectamente unida. Déjame darte una mala noticia. Si a ti no te interesa congregarte, si a ti no te interesa tener comunión, si a ti no te interesa lo que le pasa al hermano, a la hermana, si a ti no te interesa escuchar la palabra de Dios, si a ti no te interesa adorar a Dios en comunidad, porque es más importante dormir hasta tarde, porque es más importante que tienes que hacer esto o lo otro, porque es más importante hacer el almuerzo, porque es más importante hacer el aseo, sí, te invito a que le digas eso al Señor cuando estés en su presencia, que le digas que eso es más importante que congregarte. Déjame darte la mala noticia. Si a ti no te interesa tener comunión con la iglesia, créeme que el mismo Espíritu Santo te va a sacar de la iglesia. O quizás ya no eres parte de la iglesia. Quizá tú mismo sabes en lo profundo de tu corazón que tú no eres un verdadero creyente. Tal vez en lo más profundo de tu corazón, cuando te hablo de la doctrina de la predestinación, de que Dios tiene a sus escogidos antes de la fundación del mundo y que ellos se caracterizan por estas cosas, si tú no te caracterizas por eso, debes saber que no eres un escogido de Dios. Porque fíjate lo que dice el versículo 4. Déjame repetirte el título del segundo punto. La iglesia es una comunidad perfectamente unida. Aunque haya gente que no quiera tener comunión, esa gente será sacada. Y la comunidad va a seguir perfectamente unida. Porque fíjate lo que dice el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, ¿qué se refiere cuando habla de un cuerpo? Habla de la iglesia. Dios nos ha salvado por medio del Señor Jesucristo para ser parte de la iglesia. No mires en menos esto. Dios te ha salvado para que seas parte de la iglesia, para que seas parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo parte el versículo 4? Un cuerpo, no hay varios cuerpos. Tú no puedes vivir el evangelio en tu casa. Tienes que vivir el evangelio en la comunidad. Tienes que vivir el evangelio en la comunión, en un cuerpo. Tú has sido unido. Y como cristianos debes alegrarte y dolerte con tu hermano, quienes conforman el cuerpo. Un cuerpo. Pero más importante aún,
La iglesia no es una institución humana. La iglesia es una invención del Señor unida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace el tejido de la carne de este cuerpo. El Espíritu Santo hace que sobre este cuerpo suban huesos, tuétanos y la carne y los músculos y la piel. El Espíritu Santo es el que le da vida a este cuerpo que es la iglesia. Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y sabes qué? Un cuerpo que tiene tumores. Los tumores deben ser expulsados. Quizá tú eres un tumor. Quizá eres un cáncer. Quizá eres un quiste. ¿Sabes qué? El tumor, el cáncer, un quiste, dan dolores al cuerpo de forma momentánea, por un tiempo, hasta que son quitados. Tarde o temprano, si tú no eres parte del cuerpo, vas a ser quitado. Porque no existen varios cuerpos. Existe un cuerpo. Un cuerpo. Una iglesia. Una iglesia. Luego dice, una fe. Porque somos llamados en una fe. ¿En qué fe? En la fe en Cristo Jesús, el Señor. A esa fe somos llamados. Cuando somos llamados y creemos en el Evangelio, entonces somos unidos por el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Sabes qué? Tú no puedes creer en el Señor Jesucristo de forma independiente. El Espíritu Santo no quiere que vivas el Evangelio solo. Y si te gusta estar solo, pídele al Señor que eso cambie. Porque tenemos en común la fe. Primero tenemos en común el que somos un cuerpo, unidos perfectamente por el Espíritu Santo. Segunda cosa que tenemos en común es que somos unidos por la misma fe. Yo tengo fe en que el Señor va a volver y va a restaurar todas las cosas. Si tú tienes la misma fe, entonces somos hermanos en Cristo. Pero también tenemos una vocación, tenemos un llamado. A su vez de que tenemos la misma fe, somos un cuerpo, somos una comunidad con la misma vocación y misión en común. Esta iglesia se caracteriza también por tener una vocación. Primero, que es darle gloria a Cristo. Tenemos esta vocación de darle gloria al Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice la parte final del versículo 4. Parte final del versículo 4 dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este cuerpo, esta comunidad de fe, tiene un objetivo, el cual es darle gloria a este Señor que nos ha dado esperanza. Darle gloria a todos juntos, exaltar su nombre, predicar el Evangelio, desvivirse por la iglesia. ¿Sabes que tú no puedes servir a Dios fuera de la iglesia? A Dios se le sirve en la iglesia. A Dios se le sirve con los hermanos. A Dios se le sirve en comunidad. Fíjate luego lo que dice el versículo 5. Somos un cuerpo, un espíritu, fuimos llamados en una fe. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos todos el mismo Señor, el mismo Rey, el mismo que nos ha redimido, el mismo que nos ha restaurado. Todos tenemos en común que tenemos el mismo Señor. Todos hemos sido rescatados por el mismo Cristo, no por Cristos distintos. Todos somos rescatados por el mismo Jesús. Segundo, todos tenemos la misma fe en común. Tercero, tenemos el mismo bautismo. Fíjate de esto, tenemos el mismo bautismo. ¿En el nombre de quién eres bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, niños y adultos, somos invitados a participar en una relación de pacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo es el sello del pacto, de que tú has entrado en pacto con Dios. ¿Cómo no vas a tener ganas de tener comunión con aquellos que han entrado en pacto con Dios? Los que han entrado en pacto con Dios, nosotros creemos que por fe van a vivir por siempre con Cristo. Por fe. Por fe. Si tú hoy no quieres tener comunión con el pueblo del pacto, ¿para qué quieres ir al reino de los cielos? Si el reino de los cielos es un lugar donde estará el pueblo del pacto por siempre y para siempre, dándole gloria a Dios. ¿Para qué quieres ir al cielo?
¿Para qué quieres que el Señor te restaure y te salve por siempre y para siempre? Si no quieres tener comunión hoy aquí, ¿para qué? Si nos espera todavía una eternidad de comunión, ¿para qué entonces para qué quieres ser salvo? ¿Para qué quieres que Cristo te restaure por siempre y para siempre? Si tú no quieres tener comunión. Cristo nos ha restaurado, ¿sabes qué? Para tener comunión con la iglesia y con la Trinidad. Cristo ha venido a morir en la cruz para tener comunión con la iglesia y con la Trinidad. A eso Jesús ha venido. Porque en el Edén, Adán y Eva tenían comunión perfecta entre ellos y Dios. El pecado vino a romper esa comunión. Cristo vino a restaurar esa comunión. Si tú no estás dispuesto a tener comunión con tus hermanos, ¿para qué quieres ir al reino de los cielos? ¿Para qué? ¿Sabes? Te queda mejor el infierno. Eso es lo que te queda mejor. ¿Te das cuenta que no es cosa menor tener comunión con los hermanos? ¿Te das cuenta que es imposible que la iglesia de Cristo sea desunida? Porque esta iglesia está unida en un Señor, una fe y el bautismo. Y el versículo final es precioso porque nos dice, fíjate lo que dice el versículo 6, me gustaría que lo leyéramos. El apóstol Pablo ya nos da todo un argumento del por qué debemos tener comunión, de por qué somos una iglesia, de por qué somos un cuerpo. Y el versículo 6 corona toda esta exposición y dice, un Dios y Padre de todos. Dios no es Padre solamente mío. Dios no es Padre simplemente del Señor Jesucristo. Dios es Padre de todos. Él es un Dios y que es Padre de todos, por igual. No hay gente que es menos hijos y más hijos. O tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. No hay a medias tintas. O estás cerca de Dios o estás lejos. No hay términos intermedios. No hay que estar medianamente cerca. O estás cerca o estás lejos. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás cerca o estás lejos? ¿Él es tu Padre o no es tu Padre? Dice, el cual es sobre todos. El cual es sobre todos, aquel que tiene dominio, gobierno sobre todos. Fíjate cómo empieza el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, no en Roma, no por los griegos, no por los judaizantes. Yo estoy preso en el Señor porque el Señor es por sobre mí. Todo cuanto me ocurre, todo cuanto vivo y experimento, me pasa porque Dios está por sobre mí. Él tiene el control. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, el cual tiene dominio sobre todos. Y por todos, y por toda la iglesia, y en toda la iglesia, por los siglos de los siglos, antes, en el presente y mañana. Entonces, en esta mañana, me gustaría que reflexiones con esto. Lo primero que vimos es que la iglesia es la verdadera comunidad de amor y de paz. En la iglesia está la verdadera comunidad del amor y de paz. Te invito a que participes de esta comunión, a que te hagas parte de esta comunidad, que es una comunidad de amor y de paz. Y lo segundo es que la iglesia está perfectamente unida. Si tú estás participando de la desunión de la iglesia, créeme que serás sacado, como uno se saca un tumor, como uno se saca un quiste, algo que no corresponde al cuerpo. El cuerpo no tiene partes que le sobran. ¿Me entiendes la idea? El cuerpo no tiene partes que le sobran. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo deforme, es un cuerpo perfecto. O tú eres parte del cuerpo o no eres parte del cuerpo. O quieres tener comunión o no quieres tener comunión. O eres parte de la iglesia o no quieres ser parte de la iglesia. ¿Quieres participar de esta comunidad de amor? Participa, te invito, no te restes. Te invito a que oremos al Señor. Padre Celestial, Dios Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu santo evangelio. Gracias porque tú nos salvaste en la cruz, no para hacernos felices de forma individual. Tú nos salvaste en la cruz para que seamos felices en comunidad. Señor, si no queremos tener comunión, perdónanos.
Señor, aquellos hermanos que no quieren tener comunión, aquellos que no les interesa congregarse, aquellos que no les interesa orar juntos, Señor, intercedemos por ellos en el nombre de Jesús, porque queremos amarles. Aquellos, Señor, que tienen excusas, una y otra excusa para poder conectarse, apretar un clic, Señor, que ni siquiera eso va a ser excusa delante de ti. Oramos por ellos, para que tú les restaures su corazón, para que tú levantes sus espíritus, para que tú reconfortes sus corazones y les animes, Señor, a que deseen y anhelen tener comunión. Porque nuestra vocación no es ser empleados, no es ser trabajadores, nuestra vocación es ser verdaderos creyentes unidos a esta comunidad que es la iglesia. Señor, perdónanos si no manifestamos verdadero amor los unos por los otros. Perdónanos, Señor, perdónanos, Cristo. Ten misericordia de nosotros por no ser la verdadera comunidad del amor. Perdónanos, Señor, por estar desuniendo tu iglesia. Perdón por estar descuartizando el cuerpo de Cristo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a no ser un tumor dentro de tu cuerpo, sino ser parte funcional de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No queremos ir contra el Espíritu Santo, porque la iglesia ha sido perfectamente unida por el Espíritu Santo. No queremos ir contra el Espíritu. Señor, si hay hermanos que están yendo contra el Espíritu Santo, les animamos en el nombre de Jesús. Restáurales, Señor. Alienta sus corazones, vivifícales, que abran sus ojos y puedan comprender el Evangelio, que puedan verte a ti, que puedan ver lo glorioso de la cruz y lo glorioso que tú haces en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que tengan una excelente semana y que el Señor les bendiga mucho.